Bienvenidos al webinar sobre la carne de cerdo y salud pública. A continuación daré comienzo al webinar, que tendrá una duración aproximada de unos 20 minutos. A la derecha de sus pantallas podrán ver una ventana a través de la que podrán participar durante el webinar. En la opción Preguntas iremos respondiendo de manera inmediata a las dudas y consultas que les puedan surgir. En caso de no tener la respuesta durante la emisión, recibirán un correo electrónico de forma individual en las próximas 48 horas. En el apartado Documentos podrán encontrar archivos adicionales y relacionados con el tema expuesto. La carne de cerdo de capa blanca la consumimos de diferentes maneras. La podemos encontrar en el mercado bien como carne fileteada o ya como un preparado de carne, que serían, por ejemplo, las hamburguesas o salchichas. Dentro de los otros productos cárnicos tenemos los tratados por el calor, los crudos curados o las salazones cárnicas. La diferencia entre las carnes frescas o preparados a base de carne es que en estos productos, como han tenido un tratamiento térmico o de salazón, las características de la carne fresca no se observan al momento de su corte. La carne de cerdo de capa blanca es un alimento muy nutritivo y con garantías de seguridad cuando llega al consumidor. Dentro de los peligros que puede presentar esta carne, que podríamos decir son muy escasos, podríamos señalar unos peligros físicos, unos químicos y otros biológicos. Dentro de los peligros físicos, cuando hay el proceso de oloración, puede llegar a lo mejor una astilla, un pequeño trozo de plástico o un trozo de cartón, dependiendo de las ocasiones, que en general no representarán problema porque se ven. Los contaminantes químicos o peligros que podemos encontrar en la carne de cerdo de capa blanca son limitados. En realidad se podrían encontrar pequeñas cantidades de contaminantes medioambientales, como pueden ser dioxinas, furanos, PCBs, etc., o también de metales pesados que se van acumulando en la naturaleza debido a las actividades industriales. Pero todos estos productos contaminantes están bien controlados. Hay una legislación europea que exige su control y limita los residuos máximos de estos contaminantes que pueden presentarse en la carne de cerdo de capa blanca u otros tipos de alimentos. Para ello se controla a través de un análisis basado en el análisis de peligros y puntos críticos de control desde la producción primaria hasta el producto final, es decir, a lo largo de toda la cadena alimentaria. Producción primaria, control de los piensos que ingieren los animales para su crecimiento. Desde el nacimiento hasta que llegan al sacrificio están bien controlados todos los alimentos que tienen en base a eliminar estos posibles residuos ambientales o incluso también algunos contaminantes que han elaborado bacterias, como podrían ser las aflatoxinas. Otros contaminantes de tipo químico son las sustancias que se utilizan para engorde del ganado, actualmente todas prohibidas, o también las sustancias medicamentosas, es decir, antibióticos, tranquilizantes, según las necesidades de crecimiento del ganado, que está totalmente regulado y existe un plan de control y de investigación de estas sustancias tanto en las granjas de producción como en los mataderos cuando se sacrifican los animales. La legislación europea es muy estricta y no puede salir ninguna carne de estos animales al consumidor en el caso de que hayan residuos de sustancias que se haya tratado al animal para curar alguna enfermedad y que no se hayan metabolizado dentro del organismo. Por esto hay unos tiempos de espera y está controlado por parte de la administración y por parte de los propios ganaderos, ya que las muestras se toman en el matadero y también en las granjas. Los peligros biológicos que puede presentar la carne de cerdo son virus, bacterias y parásitos.
Los virus generalmente no son problema en la carne, ya que un cerdo que se ha sacrificado estando sano no tiene ningún tipo de virus que pueda perjudicar a la salud humana. ¿De dónde vendrán estos virus si en algunas ocasiones son responsables la carne de cerdo de pasarlos al consumidor? Pues de aguas contaminadas o bien contaminación fecal por una persona que está enferma y tiene falta de higiene al manipular la carne. La carne de cerdo destinada a productos cárnicos puede tener una serie de contaminantes biológicos como son Salmonella, E. coli, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Campylobacter jejuni, dentro de los microorganismos más importantes causantes de toxinfecciones alimentarias. Esta carne, antes de pasar a elaborados cárnicos, tiene un control debido a la aplicación del análisis de riesgos y control de puntos críticos, que junto con su trazabilidad podemos saber el origen de esta carne y cuándo terminará en un producto acabado. La carne de cerdo de capa blanca es una carne sana porque en el matadero solo van los animales sanos al sacrificio. Además, en el matadero hay unos controles basados en la seguridad alimentaria, que se basan en la trazabilidad desde la granja a la mesa, es decir, todos los pasos que ha sido este animal están controlados y con estas garantías, con un sacrificio higiénico, la carne podríamos decir que es estéril. Ahora bien, ¿por qué se presentan a veces algunos contaminantes biológicos? Por ejemplo, la salmonela. La salmonela, siempre que aparezca en una carne que irá destinada a elaborar productos cárnicos, es debido a falta de higiene, a una contaminación fecal. Si hablamos de Escherichia coli, también es un microorganismo que puede estar presente en la carne y que tiene el mismo origen, contaminación fecal y por lo tanto falta de higiene. Otros microorganismos que a lo mejor en menos importancia podemos encontrar pueden ser Listeria monocytogenes. La Listeria monocytogenes es un microorganismo ubicuo y por tanto se puede hallar en muchos lugares. Llegará a la carne pues, por contaminación ambiental, por contaminación en contacto con algunas superficies que estén contaminadas y también puede afectar al consumidor y en especial este microorganismo es peligroso porque puede afectar a las mujeres embarazadas en el tercer trimestre de embarazo. Es importante recalcar que la carne de cerdo de capa blanca no es portadora de Staphylococcus aureus. En caso de una intoxicación por la toxina del Staphylococcus aureus, ¿de dónde han llegado estos Staphylococcus en el producto cárnico? Pues siempre el responsable será un manipulador portador que por falta de higiene contamina el alimento y si está a temperaturas ideales para el crecimiento de esta bacteria, elabora la toxina responsable de la intoxicación alimentaria. Si esta carne tiene estos peligros y va destinada a la elaboración de productos cárnicos, hemos visto que hay unos productos que son tratados por el calor y por lo tanto estos microorganismos que contaminan la carne serán destruidos por la cocción a que sometemos estos productos cárnicos. Mientras que los productos que son salazones cárnicas como son los jamones o bien los crudo curados como puede ser un salchichón o un chorizo, en estos productos si hay algún microorganismo puede quedarse durante algún tiempo, pero gracias a la fermentación y maduración de estos productos, a la larga prácticamente desaparecen. Otro peligro que puede presentar la carne de cerdo de capa blanca serían la triquinosis o bien la toxoplasmosis. Grupo de parásitos, dentro de un grupo de parásitos importantes son los que más. Para la triquinosis, gracias al esfuerzo que han hecho en los últimos años los criadores de cerdos de capa blanca, de modernizar las instalaciones de las granjas y controlar todo lo que entra en las granjas y la lucha constante contra los roedores, que son un reservorio, podemos decir que prácticamente la triquina en cerdo de capa blanca ya no se presenta. Además, en caso de que la hubiera, como hay un control exhaustivo en el matadero de detección de triquinas obligado por la legislación europea, si alguna canal saliera positiva, se tiene que destruir y no pasa al consumidor. Podemos estar muy tranquilos los consumidores que, por culpa de la triquina, no nos vendrá ninguna enfermedad. Otro parásito importante es el Toxoplasma gondii. Es una especie de protozoo cuyo huésped definitivo es el gato y causa la toxoplasmosis en las personas que se contaminan con este parásito.
La infección por toxoplasmosis puede venir por diferentes fuentes: por el consumo de carne de cerdo, vacuno o ovino crudas, por manipulación de excrementos de gato, por transfusiones o bien por consumo de tierra contaminada. La toxoplasmosis afecta principalmente a personas inmunodeprimidas y en especial a las mujeres embarazadas que deben vigilar cuando consumen productos especialmente crudos curados. Estudios que se han realizado sobre la supervivencia de Toxoplasma gondii in vitro con jamones curados demostraron que al cabo de unos meses de maduración los toxoplasmas habían desaparecido gracias al proceso de fermentación. La salubridad de la carne de cerdo que consumimos está totalmente garantizada, gracias al esfuerzo que se ha hecho a través de los productores del análisis de peligros y control de puntos críticos durante toda la producción del ganado. Además, en el lugar o en el momento del sacrificio en los mataderos, también el empresario hace los controles exhaustivos para garantizar que aquella carne que saldrá del matadero cumple todos los requisitos higiénicos y sanitarios. Además de estas garantías, es conveniente por parte del consumidor seguir una serie de normas o recomendaciones. Comprar siempre la carne en establecimientos autorizados, sean carnicerías, sean grandes superficies o mercados. Una vez hemos comprado la carne, debemos trasladarla al hogar. En el hogar también conviene respetar los tiempos de consumo si es una carne fresca o guardar las temperaturas de almacenado en refrigeración según el producto que hemos consumido. La carne en el hogar requiere que se manipule con buenas prácticas higiénicas, es decir, una vez se ha tocado la carne fresca, hay que lavarse las manos antes de tomar otro producto. Hay que tener mucho cuidado con las tablas de cortar, con los cuchillos, etcétera, todos los utensilios que utilizamos en la cocina, de que estén bien limpios cuando se cambia de alimento para evitar las posibles contaminaciones cruzadas. Y por último, las carnes frescas de cerdo y las preparaciones cárnicas hay que evitar consumirlas crudas. Los últimos datos publicados por la Unión Europea sobre el número de toxinfecciones alimentarias ocurridas en Europa es de 2015 y indican que 225 brotes han sido los declarados, de los cuales la carne de cerdo ha sido responsable de un 9,3%, aproximadamente unos 21 brotes. Es decir, el papel de la carne de cerdo respecto a la presentación de intoxicaciones alimentarias es muy poco importante si comparamos con otros alimentos que presentan un número de brotes mucho más amplio. Muchas gracias por su asistencia y atención. Esperamos que este webinar sobre la carne de cerdo y salud pública les haya parecido interesante.